Muy buenos días para todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En solo unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Muy buenos días para todos, yo soy Mónica, voy a hacer el día de hoy la voz de Greg y Dan. Veamos cómo está empezando el día. Creo que en algún grado era lo que esperábamos que pasara. En este momento estoy pensando que hoy el mercado tiene su última oportunidad para hacer algún tipo de giro importante esta semana. Así que tuvimos en uno de nuestros escenarios en este fondo, un fondo W algo desordenado, no muy claro. Ese fue un poco confuso la manera en cómo bajó. Hemos hablado de esto durante la semana. Llegamos a una resistencia, bajó de nuevo el precio, llegó a un área de soporte ayer y los compradores aparecieron de nuevo, no en una manera demasiado significativa, pero al menos se sostuvieron. Así que tenemos una apertura más neutral. En los gráficos intradía del S&P vemos solo un intento de ir más arriba en el precio. Fue un poco explosivo hacia el final del día y durante la noche fue bastante aburrido. En el momento el precio está subiendo y superando estos pivotes máximos y hoy podremos saber si podría superar estos niveles. Si puede, tendría que llegar a los niveles de este vacío que vemos arriba. Obviamente aquí hay resistencia a la izquierda y es a lo que tenemos que ponerle atención. Tenemos que considerar la manera en la que bajó el precio y cómo se hizo un retest. Vemos que hay puntos de referencia que han sido testeados. Se está construyendo entonces ese nuevo nivel de soporte. Diría que si puede superar este nivel a las 10:30 de la mañana e intenta subir y no se ve golpeado, podría ser bajista en el corto plazo. Vamos a ver si el precio se puede mantener. Si tenemos una vela que cierra aquí arriba, eso sería una señal muy positiva después de este proceso de fondo, ya que lo veríamos como que está completo y el lunes debería seguir hacia arriba. Siempre miramos los patrones y decimos e intuimos qué es lo que va a hacer este patrón basado en la historia. Eso es lo que hacemos siempre, ver las implicaciones que ha tenido este patrón antes. Ya veremos. Por el otro lado, si cierra aquí abajo, sería por supuesto bajista, pero si se sostiene en esa área, estarían en una especie de limbo. Nosotros pensaríamos que es más débil, por supuesto tiene mucho espacio para caer hacia abajo. El gráfico semanal todavía apoya el sesgo en que podría ir un poco más abajo el precio, más o menos al área, un área después de 3100. Así que cada marco de tiempo que vemos nos da un sesgo en cuanto al punto de giro ideal. Vemos que de todas maneras este movimiento hacia abajo fue muy fuerte, por lo que en un retroceso aquí sería normal. La estabilidad que está pasando en este momento históricamente llevaría al giro que está intentando hacer, pero que falla y que se mueva más abajo. Esta vela, por supuesto, tiene que estar completa
al final de hoy y vemos si baja de estos niveles. Lo que hemos dicho es que este sería el escenario ideal para un movimiento más grande en comparación de si sube y llega a estos máximos. De nuevo sabemos que históricamente es lo que ha hecho. Esto se transformaría en un techo M y eso es definido por un movimiento del momentum, un retroceso muy corto y después un movimiento hacia arriba para testear el máximo y después llegamos de nuevo a la venta. Ya veremos qué pasa aquí. En la primera parte de la mañana la pregunta va a ser si puede superar esta resistencia. Justo por debajo de 33.50 yo estaría pensando en corto. Vimos esta vela de cola de piso, aquí esta gran vela verde, cerrando en los máximos. Seguramente en esta área van a haber vendedores. Si esto terminara siendo una reversión 180, voy a tener un sesgo en corto. Y me preguntaría hasta qué punto. No hay un vacío enorme, así que es muy posible que haya un movimiento lateral. Vamos a seguir con el SPX. Basado en este rango que vemos aquí. Por encima de 32.50, yo pensaría que sería una entrada para no pensar dos veces. Podríamos pensar en estos niveles a menos que algo pase que realmente sacuda la confianza de los compradores. Por debajo de 33.300 debería ser una zona segura. Los niveles de 34.30. Vemos que ahí tendría que tener un movimiento bastante decente para llegar a 34.30. Y para encontrar el punto de resistencia, tenemos que encontrar de dónde viene. Hemos hablado sobre estos diferentes patrones y les hemos explicado el análisis. Así que probablemente si esto es nuevo para ustedes, pueden estar pensando que es genial, pero es sentido común. Si esto tuvo un movimiento lateral, si tuviera un movimiento lateral en esta área, si llegamos aquí arriba no habría nada. Así que el camino desde aquí abajo hasta esta área requeriría muchísima energía. Superar ese nivel tendría probabilidades muy bajas. Tenemos siempre que evaluar qué podemos hacer y qué tipo de operaciones nos favorecerían más. En este momento el precio vemos que está intentando sostenerse en estos niveles. Si vendiera un put spread alcista por aquí abajo, no parece de una operación muy bajo riesgo, ya que esto abre la puerta a que el precio, si llega a estos niveles, baje más. Para acá abajo no estoy muy seguro. Si mido este movimiento, empiezo a pensar que si se sostiene aquí y cayera más lejos, ¿por qué no podría caer hasta aquí abajo? ¿Por qué no podríamos ver eso hoy? De hecho, sí podría pasar. Así que eso me hace pensar que tal vez en el área de 32, 34 sería un área segura y veo hacia la izquierda si hay algo de soporte.
si hay soldados dispuestos a morir, por decirlo así, y si lo hay. Eso es algo bueno. Puedo ver la posibilidad según los movimientos que estoy midiendo. Vemos que hay una línea de defensa. Esta es una zona segura. Tal vez haya algo de prima ahí. Esa es una gran parte sobre los credit spread. ¿Qué tan lejos nos podemos ir de la zona de peligro? Y si hay alguna línea de defensa, porque siempre existe la posibilidad que exista el movimiento contrario. Ese es el análisis. Después tendrían que ir a la tabla de opciones y averiguarlo por ustedes mismos. En los NQs vemos la misma historia. Nos preguntamos si se podría superar este nivel. Ya ha viajado desde aquí abajo hasta ese punto de arriba. Está lentamente recuperándose hasta ahí. Vemos que realmente nadie quiere vender. Veamos qué pasa en la apertura. Y si se puede sostener, tenemos la misma historia. Eso quiere decir que puede ir más arriba. Principalmente nosotros estamos buscando el día de hoy 0 días de vencimiento. Saben que al final del día el riesgo está fuera de consideración. Cuando hacemos nuestras lecciones semanales y enviamos todos los emails, sabemos que es una hora que puede cambiarles la vida en cuanto a la educación. Operar el SPX, los credit spread, puede cambiarle la vida si están en el lado equivocado y no tienen gestión del dinero. Puede llegar a ser bastante doloroso. Aquí tenemos la misma historia, estamos en el fondo del rango, aquí deberían haber compradores. Vamos a ver si puede superar este nivel. Estamos en un rango. Podemos tener un sesgo con el patrón apropiado que suba a la parte de arriba del rango. Mirando el gráfico, nos preguntamos cuáles son las posibilidades. Si aquí no hay algo de convicción de que los compradores aparecerán hoy, muy probablemente el precio permanecerá en la parte de abajo del rango con poca probabilidad de moverse al menos hasta la mitad del rango. Es entonces un sesgo bajista. Si vemos que aquí que los compradores no muestran algo de compromiso, abre la posibilidad de ver el siguiente movimiento hacia abajo. Siempre intento pensar por adelantado. Hay diferentes cosas que pasan por mi cabeza, así que no quiero estar cerrado a solo un escenario que no llegue a funcionar. Sabemos que estamos en un rango que haga un nuevo máximo. Esto también está adelantándonos a la próxima semana, en donde podría ser esto o esto. Creo que para hoy probablemente vamos a seguir atrapados en esta área. Veamos el YM. Vemos algo muy similar. Los compradores aparecieron aquí. No hay mucha información muy útil para tener un sesgo. De hecho, esto está un poco más débil, ni siquiera está acercándose a los máximos anteriores. El Russell, este movimiento llegó a la parte superior y quedarse ahí y no tener la capacidad de levantarse
hasta ahora está mostrando algo de fuerza. A ver, en el momento en que subió hasta este nivel y se sostuvo. De nuevo, hoy va a ser un punto crítico en cuanto a saber si se puede sostener ahí o se puede cerrar un poco más arriba. Si por el contrario baja. En el gráfico de 60 minutos parece que todo el mundo estuviera esperando a ver qué pasa. Seguramente yo haré lo mismo porque no hay ningún patrón. Los bonos se están sosteniendo en este nivel de abajo. Las expectativas para esto es que se sostenga en esta área de soporte. Aquí hay un ejemplo en que no se está levantando el precio. Tenemos velas de cola de piso, pero no ha despegado el precio. Tuvimos colas de techo ayer. Así que en cualquier momento que miro el gráfico, me pregunto dónde sería la mejor oportunidad con el menos riesgo para un trade exitoso. Ese sería aquí abajo. Por como vemos esto ahora, está bajando hasta este nivel. Los compradores aparecieron de manera importante aquí abajo. Así que no sé si tendría esta recuperación, pero sería un punto de inicio donde los compradores quisieran entrar. El petróleo, lo hemos explicado antes en la semana que este es un patrón bastante peligroso y lo es por la manera en cómo bajó, que fue tan fuerte y de manera tan convincente que nos indicaba que debería ir abajo. Pero este clase de movimientos crean vacíos en el precio. Y habíamos dicho que si esto rompiera y fuera una cola de techo, sería un indicio de un precio más bajo, pero hizo todo lo contrario, el precio subió de nuevo. De hecho, entré en corto aquí. Y aquí hay psicología detrás de este patrón cuando vemos algo tan bajista que se está intentando consolidar, que hay un vacío y que de un momento a otro tiene ese movimiento hacia arriba. Voy a terminar de ver el oro, se está sosteniendo. En la plata pasa lo mismo, no tengo idea qué puede hacer. El análisis vela empieza a confundirnos un poco en cuanto al sesgo. Me parece que aquí hay un poco más de consolidación. Los transportes se han estado sosteniendo bastante bien, pero siempre hay que mirar a la izquierda para encontrar la resistencia. Seguimos con las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo gap el día de hoy con Dan. Todas nuestras posiciones abiertas están bien. Tenemos muchos put spreads que vencen hoy, el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre alguna posición abierta en este momento, sobre algún concepto, no deben compartirlo con nosotros en el chat y enviar su mensaje a todos los panelistas y participantes. Alguien me contactó sobre alguna información sobre una operación que le dieron, pero que era errónea. Así que la respuesta fue una pregunta sobre a quién están escuchando.
En esta acción vemos que ha estado bajando durante 14 velas. Para entrar en corto, la entrada era este día. Después vimos un setup de venta. Recuerden que su trading plan siempre es lo más importante. Digamos que lo que tienen dentro de su plan son rompimientos, las reacciones 180, el patrón 1, 2, 3. Y lo que tenemos que hacer es esperar a ver esos animales o esos patrones que tienen establecidos en el plan de trading. FOXF, tenemos un setup de compra climático. Otros servicios probablemente les dirán que hay que entrar en corto en este momento. En YouTube nos están preguntando por Amazon. Podemos encontrar mejores patrones. Aquí tenemos un gap que no se ve nada bien después de una consolidación. En Google vemos algo parecido, pero me gusta la acción que tuvo el precio en este fondo. Yo no pondría una posición de 2 días aquí, definitivamente. En Apple, todos estos podrían ser operaciones de 0 días de vencimiento, pero no voy a hacer absolutamente nada hasta que no vea qué haga el mercado en los primeros 15 o 30 minutos. No es necesario operar. Estaba observando CC hacia el final del día de ayer para ver si podíamos hacer algo. En Facebook tenemos un gap profundo en la resistencia. De todas las 4 acciones que he visto hasta ahora, tal vez podría considerar en 15 minutos qué pasa con esta consolidación en el premercado. Netflix, el diario, el gráfico diario está dañado, tal vez el máximo de los 15 minutos. Tesla podríamos considerar una operación de 0 días de vencimiento. Alguien nos pregunta por Kodak. De hecho, estábamos en largo en Kodak y llegamos al stop del mínimo de los 30 minutos, pero también teníamos un naked put de $5. Como un nuevo trade es demasiado extendido en el gráfico de 15 minutos. Podemos observar si hace un retroceso. Nos preguntan por PENS en Amazon. A veces hay una tendencia de cerrar ciertas posiciones de parte de las instituciones, de los fondos de cobertura, para no quedar atrapados en una posición. Es posible que eso esté pasando en este momento, pero nosotros no operamos esa estrategia. Necesitamos el patrón
que apoye. FMCI. Creo que habíamos hablado sobre esto ayer. Vemos una consolidación alcista, no es demasiado limpio. Está haciendo un gap arriba un par de centavos. Podemos seguirlo. Vemos un movimiento climático en el gráfico semanal. No es realmente una acción nivel 1. MU sería una operación de 0 días de vencimiento. Si se hace una operación put spread en el mínimo de ayer, para un day trade podría funcionar. No hay patrón para un swing trade. DE se ve bastante fuerte, se está consolidando, el precio está descansando. Se puede considerar para un day trade en largo. ALB. Teníamos un retroceso del gap, lo puedo poner en nuestra lista. Habíamos considerado un core largo en X. Aún está en una tendencia bajista, pero estos son mínimos de varias décadas. Podríamos intentar vender en 8.60 para la próxima semana. CLF, vimos una vela muy poderosa ayer, pero me gusta más X por el vacío en el precio. Este sería un buen candidato de put spread, pero me gusta mucho más X como un direccional. MT rompió desde el sector de metales. La entrada era realmente ayer, pero el precio se ve más alto. Habría que darle un gran stop. También tengo en mi lista STLD. Este sería un muy buen patrón 1, 2, 3 para el lunes. TXN. SPWR, no tenemos ningún patrón. STLD incrementó sus dividendos. Se estancó en este momento. Billón. JP Morgan le dio una calificación más baja. Estaríamos esperando que pasen el mínimo de los 10 minutos. Fue un candidato a un call spread. Voy a verificar la tabla de opciones, a ver si hay algo beneficio. Siempre y cuando no se haga un avance muy importante, esta consolidación sería bajista. No hay niveles de 158. Vemos que Kodak está entrando, Tesla, no tenemos ningún patrón. NNOX no tiene un muy buen patrón. Tal vez sería un day trade en el máximo de los 30 minutos. FOXF fue un muy buen retroceso ayer. Yo hubiera estado cómodo para haber sostenido esta posición durante la noche.
Fue una muy buena oportunidad y desearía haberla encontrado ayer. Cuando digo 1, 2, 3, tienen que mantener en la cabeza que eso significa si se sostiene así. Si no, es una continuación de la vela de rango amplio. Este es un buen patrón para el lunes y cierra de esta manera. SHLL tiene un pequeño retest, eso me gusta. Sé que a muchos de la sala les gusta esta acción. AAL es una acción que funciona mucho con los fundamentales, así que no me gusta mucho. Igual que UAL. La pregunta es si queremos hacer algo en este momento con nuestro put spread. Estamos en $13. Aún está un par de dólares de diferencia. Había comprado X en el premercado y se ve muy bien. Hay un poco de venta en las aerolíneas.